Y nos olvidamos que en cada situación siempre tiene el control. Y nos olvidamos que todo obra para bien, siempre permanece fiel. Dios es bueno todo el tiempo, nada es una casualidad. No tengas miedo, nada sale de sus manos, en todo tiempo Él nos cuidará. Estoy segura en ti, estoy segura en ti. Buenas noches, mis hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes nuevamente esta oportunidad para estudiar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque Él nos ha bendecido durante estas sesiones con palabra muy edificante. Continuamos con esta serie de discipulados, las parábolas de Jesús, y hoy en particular tenemos el tema de la parábola de El Sembrador. Antes de comenzar, me gustaría agradecer nuevamente a nuestros pastores la oportunidad que nos dan y sobre todo al Señor, porque Él es el que habla a su pueblo conforme a lo que sabe que necesitamos. Pues hermano, ahí donde estás te invito a que inclines tu rostro y que hagamos una oración delante del Señor pidiendo su dirección. ¿Te parece? Cierra tus ojos conmigo. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar juntos nuevamente a través de este medio electrónico. Gracias, Señor, porque existen estas herramientas. Gracias, Señor, porque hay personas involucradas, Dios, que trabajan para poder hacer llegar este material a tu pueblo. Señor, bendice en particular a nuestro hermano Johnny, que con tanto amor hace esta labor también, Señor. Y en este momento ponemos esta palabra, este tiempo en tus manos, Dios, pidiendo que tú nos enseñes, que tú nos dirijas y que tú hables a nuestro corazón. Gracias, Dios, te pedimos abras nuestro entendimiento para que tu palabra no vuelva vacía, sino que quede en nosotros y haga la obra para la cual la has enviado. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, hoy nos toca ver la parábola de El Sembrador. Y para comenzar con esta parábola, hermano, me gustaría comentarte que esta parábola viene a reforzar un poco o mucho lo que la semana pasada nuestro hermano Saúl nos compartió.
Y en ese sentido, la parábola va enfocada a la enseñanza de predicar la palabra del Señor. Y aquí yo creo que va a ser un aliciente para nosotros, hermanos, porque yo creo que muchas veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, la actitud de las personas no siempre es la que nosotros esperamos. Pero esto no nos debe de desanimar. La palabra, con lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy, nos va a dar las herramientas para poder entender y estar preparados ante cualquier situación que encontremos al compartir la palabra. Entonces, esta palabra está contextualizada dentro del hecho de que Jesús nos enseña 4 formas en las que el ser humano puede responder al mensaje de la palabra. Otra parte importante de esta misma es que la respuesta que tienen las personas va en función de actitudes de cada una de ellas. La verdad es que mucho de cómo puede responder una persona va del lado de que Dios nos ha dado a todos un libre albedrío y cada quien decide prestar o no prestar atención. Entonces pueden haber diferentes actitudes. Y finalmente, creo que lo más importante para ti, para mí también, es entender que cuando le compartimos a los no cristianos y anunciamos el Evangelio a ellos, pues podemos encontrarnos estas actitudes. Entonces debemos estar listos, preparados, para no desanimarnos, para no pues sentirnos mal o tristes, porque a veces las personas no responden como quisiéramos, y más cuando se trata de un ser amado, ¿no? A veces queremos compartirle a la familia, a los vecinos, a los compañeros del trabajo, a los amigos, y no todos van a estar en la mejor actitud para recibir la palabra, y eso no nos debe de desanimar. Así que, hermano, pues adentrémonos en esta palabra y pongamos atención y pongamos también todo nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Amén. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Yo te invito para esto que vayas conmigo a Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Tal cual, esta es la parábola del sembrador que el Señor compartió. Dice así la palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, hermano, podemos ver en la Escritura, si seguimos leyendo, que de todas las parábolas que el Señor Jesús le transmitió a las personas, esta es una de las pocas que el Señor explica. Y en este sentido es muy importante comprender que el Señor hablaba por parábolas para externar el mensaje del reino y para que solamente las personas a las que Dios quería revelarles el mensaje lo pudieran entender. Y en este caso, pues esas personas eran los discípulos de Jesús, a quienes el Señor les estaba enseñando lo que pasaría o lo que podría pasar cuando ellos compartieran sobre la palabra de Dios, su evangelio, el mensaje de salvación. Y dentro de esta enseñanza, Jesús nos deja ver a 3 protagonistas de la enseñanza. El primero es la figura del sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Pues, hermano, el sembrador es toda aquella persona que comparte la palabra de Dios y el mensaje del evangelio con los demás. Sí, hermano, ese eres tú y ese soy yo. Así que si tienes a alguien al lado, dile: tú eres un sembrador. Ahora, también vemos que está la semilla. ¿Y qué es la semilla? Pues la semilla es el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios.
Y es lo que tú y yo compartimos y entregamos a los demás cuando abrimos nuestros labios para hablar del Señor. Y finalmente tenemos al terreno en el que se siembra la palabra o la semilla. Y son 4 tipos de terrenos. Estas 4 tipos de terrenos refleja a 4 actitudes diferentes en las personas al escuchar el mensaje del Señor. Y bueno, cuando nosotros hacemos el trabajo de compartir la palabra del Señor, ten presente algo. No lo hacemos porque el pastor nos diga, no lo hacemos porque nuestro líder en evangelismo nos lo pida, o no lo hacemos porque es un compromiso con algún hermano. No, hermano, velo así. Fue algo que el mismo Señor Jesús nos pidió que hiciéramos. Entonces, yo te invito a que vayas conmigo rápidamente a Mateo capítulo 28. Vamos a leer los versículos 19 y 20, que dice de la siguiente manera: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mismo estableció esto diciendo: id y haced discípulos. La forma de ir y hacer discípulos es ir y enseñarles a las personas que no lo saben lo que Dios quiere para sus vidas. Y eso fue algo que el Señor dejó estipulado. Si vamos también a Juan capítulo 13, versículo 20, la palabra dice así: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor nos ha enviado a llevar su palabra. Y cuando las personas nos escuchan y reciben el mensaje que nosotros les damos acerca de Dios, están recibiendo al mismo Señor. Porque Él ha prometido, o Él nos enseñó de esta manera: si nos reciben a nosotros con el mensaje de Dios, están recibiendo al Señor Jesús y al mismo tiempo están recibiendo la bendición del Padre. Sí, mi hermano. De ahí que cobra vital importancia el que tú y yo abramos nuestros labios para compartir de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente es la palabra que decimos, sino es también la oportunidad de que las personas reciban esa presencia gloriosa de Dios en sus vidas. Entonces, hermano, cuando tú y yo no abrimos nuestros labios para compartir la palabra del Señor, 2 cosas pasan. Una, desobedecemos a una encomienda que el Señor nos dejó después de haber resucitado. Y 2, le estamos quitando la oportunidad a las personas de poder experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Es tremendo, ¿verdad? Hay una gran responsabilidad para ti y para mí de que abramos nuestros labios y compartamos del Señor. La misma Escritura nos dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y recuerda, la gracia es un don no merecido. Tú y yo no merecíamos lo que Jesús hizo por nosotros. Sin embargo, Él nos amó con tanto amor que se entregó para que tú y yo pudiéramos tener una esperanza de salvación y de vida eterna. La misma que estamos comprometidos a compartir con todo aquel que no le conoce. Así que, hermano, tenlo muy presente. Es más, si puedes, si tienes a alguien a tu lado, dile: tú tienes la responsabilidad de abrir tus labios y de compartir del Señor. Amén. Bien. Bueno, pues vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esta parábola y vamos entrando ahora a estas actitudes que puede haber en la vida de las personas que escuchan la palabra de Dios. Y estamos hablando de 4 terrenos diferentes en los que la semilla puede caer. Y bueno, como les decía, pocas son las parábolas que Jesús, después de haberlas dicho, las explica para que puedan ser entendidas. Y esta es una de ellas. En aquel momento lo hizo explicándoselo a sus discípulos, pero hoy nos la está explicando a ti y a mí para que nosotros tomemos ese mensaje para nosotros en este día y nosotros podamos hacer lo que el Señor nos enseña. Amén. Este mensaje es vigente el día de hoy, así que cuando compartamos a los no creyentes, ten presente lo que vamos a aprender.
Y vamos a entrar con el primer caso, el primer tipo de terreno. La semilla junto al camino. Y esto lo leemos en Mateo 13, versículos 18 y 19, donde Jesús empieza a explicar acerca de la parábola. La palabra del Señor dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, recalco, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjate, hermano, que es algo muy importante tener presente esto que remarqué. Hay personas que pueden escuchar el evangelio, pueden escuchar la palabra y no la entienden. Y vas a decir, bueno, ¿por qué no la entienden? Si cuando yo la escuché fue evidente, pues fue luz en medio de las tinieblas. Mira, hermano, estamos en medio de una lucha por la salvación de tu alma, de la mía y de la de los que están a nuestro alrededor. Es una lucha encarnizada entre el bien y el mal. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Él está trabajando para que las personas no se salven. Imagínate, el diablo está trabajando. ¿Tú y yo qué estamos haciendo para que la gente se salve? Ese es un punto importante. Pero más importante que esto también, o para entenderlo en este momento, es que Dios tiene un propósito para cada vida. Y la misma escritura nos enseña que todo tiene su tiempo. Probablemente cuando tú abras tu boca para enseñarle a alguien o compartirle de tu fe a alguien y esta persona no está en su tiempo, probablemente no la entienda. Pero no te desanimes, no dejes de orar, no dejes de compartir, porque esa persona tiene una oportunidad en el Señor. Sin embargo, es importante que tú y yo entendamos algo. Quiero que vayas conmigo a Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4, que dice de la siguiente manera: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, aquí quiero remarcar algo que a lo mejor va a sonar fuerte, pero es una realidad que tú y yo debemos tener muy en mente. Todos en esta vida, todos los seres humanos, somos creación de Dios. Todos absolutamente. Dios nos creó. Pero no todos somos hijos de Dios. Y mientras nosotros no seamos hijos de Dios, el Dios de este siglo, que ya sabes quién es, Satanás, tiene la potestad y la autoridad de cegar el entendimiento de las personas. Por eso es que muchas personas cuando escuchan la palabra de Dios no la entienden, porque el enemigo las tiene cegadas, las tiene... dijera alguien, las tiene negadas para que puedan abrir no solamente su entendimiento, sino su corazón a este mensaje. Entonces, hermano, no te desanimes. Si esta es la situación, hay que seguir orando y no hay que desistir en las oportunidades para poder compartir. Eso sí, algo que yo creo, y esto es a título personal, una recomendación de mi parte, que no seamos demasiado insistentes, hermanos. Porque tampoco la intención es hacer sentir mal a las personas o molestarlas. La palabra de Dios debe ser un bálsamo para el que la recibe. Y tú te vas a dar cuenta, el Espíritu Santo te guiará a abrir tu boca en el momento adecuado para que la persona que no ha recibido de este mensaje de salvación y lo haya entendido, lo pueda entender, hermano. Así que tu trabajo y tu labor es ser prudente y ser constante en el compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues es que aquí no hay más explicación. Quien no recibe la palabra es porque no la entiende. Pero bueno, vamos a un segundo caso. La semilla sobre las piedras. Ahora vamos a leer los versículos 20 al 21. La palabra del Señor dice: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí, hermano, estamos hablando de aquellos que escuchan la palabra de Dios, el mensaje del reino, y lo reciben con gozo. ¿Por qué? Porque es un mensaje, hermano, no podemos negarlo, es un mensaje de amor, es un mensaje que impacta al corazón, saber que Dios, siendo tan grande y nosotros siendo nada, se despojó de toda su gloria para poder venir por nosotros y darnos una oportunidad de vida eterna. La verdad es que esto es un mensaje de amor incomparable. Y yo creo que las personas que lo pueden entender, nuevamente enfatizo, lo pueden entender, pueden recibir con alegría este mensaje. Sin embargo, se queda a nivel de la emoción. El mensaje o la actitud de la persona se queda a nivel de la emoción. Y aquí aparece algo: problemas. Cuando aparecen los problemas, se sienten desanimados, se sienten confundidos y prefieren mejor no continuar para evitarse esta actitud o este sentimiento o las aflicciones en su vida. Porque luego asocian el problema con haber cambiado a lo mejor de religión, haber cambiado de actitudes, haber cambiado de actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque están entendiendo que el mensaje de amor viene acompañado de un cambio. Pero lo más importante es que, a pesar de que hayan entendido el mensaje, no ha habido una convicción genuina en el corazón. Fíjate, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Jesucristo nos advirtió que tendríamos aflicciones en este mundo al seguirlo, pero también nos dijo que confiáramos, que Él ya había vencido y que Él nunca nos iba a dejar. Pero cuando no hay una convicción genuina de este mensaje en el corazón, no puede haber fe. Y si no hay fe, no podemos creer en las promesas de Dios. Y si no creemos en las promesas de Dios, estamos desarmados contra los ataques del enemigo. Por eso las personas que en un inicio pueden emocionarse con el mensaje del Evangelio, pero no han profundizado en tener fe en las promesas del Señor, o a lo mejor un poco antes, ni siquiera han tenido la oportunidad de conocerlas, porque no se han dado esa oportunidad, no se han interesado en ir a la palabra del Señor. Están desarmados para cuando venga la pelea. Y entonces el enemigo los hace presa fácil de los problemas. Y los problemas desaniman a las personas. Mateo 10:22 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermano, es claro que va a haber problemas en nuestra vida como hijos de Dios. Pero también es claro que hay un galardón, que hay una recompensa si tú y yo permanecemos firmes delante del Señor. Entonces, mucho a lo mejor del mensaje que nosotros también deberíamos estar compartiendo es decirle a las personas la verdad de lo que sucede al seguir a Cristo. El enemigo no se va a quedar ni conforme ni quieto con el hecho de que una persona venga al Señor. Va a tratar de desanimarla. Pero también es importante hacerle saber a las personas que Dios nos ha prometido muchas cosas. Y yo creo que una de las más importantes es que nunca nos va a dejar, que siempre va a estar con nosotros, y esto pueda ser un aliciente y un aliento en su corazón. Palabra de fe y de ánimo que les ayude a continuar en su camino. Ahora, si aceptamos a Cristo y le seguimos, debemos entender que somos peregrinos en esta tierra y nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos en México, somos mexicanos de nacimiento,
o bueno, o del país que sea si nos ves en otro lado, pero nuestra ciudadanía real está en los cielos. Y debemos permanecer en el Evangelio sin importar si sufrimos o si somos perseguidos por causa de la palabra. No debemos avergonzarnos tampoco del mensaje que predicamos, porque si lo hacemos, estaríamos negando la fe que tenemos y estaríamos en contra de la voluntad de Dios. Y por supuesto, dándole lugar al enemigo. Mateo 5:12 dice de la siguiente forma. Lee conmigo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es, hermano. Es importante tener presente que aún en medio de la situación difícil debemos alegrarnos. La palabra del Señor nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Sí, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, es muy fácil dar gracias a Dios cuando tenemos cosas buenas, un buen trabajo, un salario continuo, tenemos salud, nuestra familia está unida. Eso es muy fácil, es una situación muy cómoda. Pero también debemos aprender a darle gracias a Dios cuando la situación no es muy agradable. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, Dios nos está preparando para algo más grande. Yo recuerdo una enseñanza de nuestro pastor hace ya algún tiempo, donde decía que los procesos te promueven. Cuando tú pasas por un desierto, no es para que sufras, es para que seas promovido, es para que salgas adelante, para que mejores en esos aspectos que Dios quiere arreglar en tu vida. Así que, hermano, consideremos que Dios va a permitir la prueba en nuestras vidas. Un ejemplo muy claro lo vemos en Job. Job era una persona fiel a Dios, era una persona agradable delante de Dios y Dios le había bendecido, pero aún así Dios permitió la prueba sobre su vida. Lo interesante de Job es que él permaneció en su fe, aunque estuvo quizás su fe tambaleándose, él permaneció y al final la palabra nos enseña que fue restaurado y su gloria fue multiplicada. Hermano, el mensaje para ti y para mí también es, si nosotros estamos pasando por esta situación o nos identificamos con ser una semilla que cayó entre pedregales o entre las piedras, hoy es tiempo de que te fortalezcas en el Señor, te fortalezcas en sus promesas y no sucumbas ante la prueba, ante los problemas, ante la lucha. El Señor está contigo. Dile al de al lado, el Señor está contigo. Amén. Vamos al tercer caso, que es la semilla entre espinos. Versículo 22. Lee conmigo, por favor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí, hermano. Aquí estamos viendo que hay personas que pueden recibir la palabra, igual la pudieron haber entendido en su mente y pudieron haberse emocionado diciendo, voy a seguir este camino. Pero entonces entran las tentaciones, los afanes de esta vida y le ganan a las personas en el hecho de querer continuar haciendo lo que a su carne les agrada. Un ejemplo un tanto alineado con esto es el joven rico que se presentó con Jesús. Jesús llega y le pregunta a Jesús que qué puede hacer para ser salvo, para ganarse el reino de Dios. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Obviamente este no era el punto medular de la salvación, por supuesto que no. Pero Jesús estaba viendo lo que había en su corazón. ¿Qué amamos más? ¿A Dios o lo que el mundo nos da? Porque debemos ver que las cosas que tenemos materiales en nuestra vida, Dios las suple. Ya lo hemos visto en la palabra y se nos ha compartido en otras ocasiones. Dios siempre va a estar supliendo nuestras necesidades porque Él ya las conoce. Pero a veces esto puede ser no suficiente. Creemos a lo mejor que Dios no va a cubrir lo que necesitamos. O más aún, estamos tan arraigados
y tan apegados a lo que el mundo nos ha ofrecido que nos duele dejarlo, aún a sabiendas de que eso es malo? Cuando el enemigo conoce esa actitud de nosotros, él va a poner todos los medios para que nosotros nos preocupemos y nos enfoquemos en esa situación, en el dolor de dejar lo que sabemos que tenemos que dejar, que puede ser un vicio, que puede ser alguna relación, que puede ser inclusive algún objeto. Yo no sé, a lo mejor si Dios te dice o te demanda en tu corazón dejar tu celular porque te roba mucho tiempo, o dejar la televisión, o dejar cualquier otra cosa, y te resistes a hacerlo. El enemigo es capaz de hacer que tú sufras por eso, poniéndote en esa circunstancia. Pero debes entender que nada hay más grande que el Señor, y que Él va a cubrir siempre todas nuestras necesidades. Ahora, cuando aparecen estas situaciones, repito, es porque las personas que han recibido la palabra y se desaniman, es porque son atraídas y son manipuladas por los afanes de este mundo. ¿Y qué es el afán de este mundo? Mira, vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, hermano, mira, la palabra es bien clara, no necesita mucha explicación. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, hacer cosas que a Dios no le agradan, los deseos de los ojos, ver cosas que no nos convienen, y la vanagloria de la vida, querer y desear cosas que no nos dan una recompensa para vida eterna, ni nos ayudan a alcanzar la vida eterna. Todo esto proviene del mundo y no de Dios. Y todo eso algún día va a terminar. Pero la gloria y la excelencia de la vida eterna que Dios nos prometió estará siempre. Entonces, ¿qué es más importante? De ahí que es algo que debemos tener siempre presente en nosotros. Porque las personas, a veces pensando más en lo material que pierden, deciden permanecer con lo que les agrada más que continuar con lo que salta para vida eterna. Hoy en día hay muchas cosas, poniéndole un poquito más de nombre actual a todo lo que tiene que ver con los afanes de este mundo. Hay muchas cosas que distraen la atención del mundo. Los deportes, la música, las películas, los videojuegos, los gadgets tecnológicos, la ideología de género, la supuesta inclusión social. Cuánta polémica hay en redes sociales con estos temas. Por supuesto, la economía, el cambio ambiental, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiere decir que todo esto sean cosas o puntos malos. Muchas de ellas son situaciones reales. Pero hay cosas que nosotros no podemos cambiar y aún así nos afligen. Lo que sí podemos hacer es clamar a Dios y pedir que Él tome el control de esas situaciones. Pero lo importante es no distraernos, no darle más peso a aquello que es infructuoso de alguna manera. No dedicarle tanto tiempo a las películas, a las series de Netflix, ¿no? Eso de sentarse y verse un maratón, ¿no? Pero qué difícil es sentarse y echarse un maratón de capítulos de la Biblia. O de leer, porque es mucho más fácil sentarse a ver una película o algo así. O sentarse horas y horas a jugar videojuegos, en lugar de tener un tiempo de oración e intimidad con Dios. Entonces, hermanos, tengamos presente que estos afanes de la vida nos alejan de Dios. Todo esto trae una satisfacción carnal con respecto a lo que el mundo ofrece. Y lamentablemente, a veces queremos combinarlo con nuestra vida cristiana, a grado tal que sin darnos cuenta nos roba lo primordial en nuestra vida. Debemos tener cuidado.
Porque la palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En esta parte, Jesús está hablando específicamente de las riquezas. Yo le pondría, no podéis servir a Dios y a todo lo que el mundo te ofrece. No podemos, porque ¿le somos fiel a uno o le somos fiel al otro? Así que, hermano, tengamos mucho cuidado con lo que el mundo nos ofrece. Nosotros debemos tener en cuenta que Dios siempre proveerá lo que nosotros necesitemos. Y si nosotros nos afanamos por cosas más allá de eso, podemos perder el rumbo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Último punto. La semilla que cayó en buena tierra. Versículo 23. Lee conmigo, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Repito, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Creo que aquí no hay mucho que explicar en ese sentido. Todo aquel que recibe la palabra y la entiende, sufre una transformación en su mente y en su corazón. Dice la Escritura que debemos ser renovados en nuestro entendimiento. En el libro de Romanos 12 nos dice esto, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la única forma de que nuestra mente sea transformada es a través de la bendita palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, podemos asirnos de esa palabra y podemos creer y hacer nuestras las promesas que están en esa bendita palabra. Pero si no hacemos lo que la palabra nos enseña, nos estamos engañando. Porque el entender la palabra implica ponerla por obra. Lee conmigo, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 22, que dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con saber la palabra, hay que vivirla, porque solamente de esa forma estaremos listos contra las acechanzas del enemigo. Para ser hacedores debemos estar en Cristo, hermano. Eso es bien importante, porque hay muchas personas que pueden saber la Biblia. Muchas personas, hay teólogos universitarios con conocimientos muy profundos sobre las Escrituras, pero solamente lo tienen en la mente. Lo importante es que la palabra se haga viva en ti. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lee conmigo Juan 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que cayó en buena tierra es el que da fruto, el que produce, pero solamente podemos producir si permanecemos en el Señor, tomados de su mano, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias adversas, inclusive a pesar de las buenas cosas. Muchas personas, cuando tienen problemas, se alejan de Dios porque dicen: Dios se ha apartado de mí y ya no quiere, y ya no me quiere, por eso estoy sufriendo. Y otras tantas, cuando están en abundancia o en bonanza, ni se acuerdan de Dios porque creen que no lo necesitan. Lo importante es que no importa la situación, nunca nos debemos apartar del Señor. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si tú y yo permanecemos en Jesús, vamos a dar fruto, y este fruto va a glorificar al Padre. ¿Y cuál es el fruto? Nuestras buenas acciones. Conocemos cuál es el fruto. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También hemos sido enseñados acerca de este tema. Hemos sido enseñados acerca del fruto del Espíritu. Y hermano, si no damos fruto, corremos gran peligro. ¿Te acuerdas de la higuera estéril? Pues eso nos puede pasar si no damos fruto. Que nos digan que nos sequemos y seamos desechados. Así que, hermano,
tenemos todas las de ganar, porque si nosotros nos tomamos de la mano de Jesús, nos sujetamos fuertemente de sus promesas, porque las estamos buscando continuamente al leer la Escritura, y oramos al Señor continuamente, vamos a estar fortalecidos y no va a haber problema ni tentación que nos alejen del Señor. Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, mi hermano, si nosotros permanecemos en Dios, seremos como el Dios que nos ha salvado y nuestro fruto va a ser nuestra santificación. Y si nosotros somos santos, podemos estar en la vida eterna con el Señor. Dice la palabra: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Y quién habitará delante de ti? El limpio de manos y puro de corazón. En pocas palabras, aquel que sea santificado. Ese debes ser tú y debo ser yo. Diré al de al lado otra vez: ahí te veo, en la presencia del Señor. Amén. Bueno, hermano, pues estamos terminando esta enseñanza hoy. Y yo quiero darte dos conclusiones que saqué. Número 1. Como hijos de Dios estamos llamados a sembrar su palabra, a ser sembradores. Al esparcir la semilla es posible que no siempre obtengamos el fruto esperado, pero no debemos desmayar. Dios tiene el control. La palabra nos dice en 1 Corintios 3:6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí, hermano, no te preocupes. Nuestra labor es sembrar, sembrar. Y Dios a su tiempo dará el crecimiento. Eso lo hace el Señor. ¿Ok? Y 2, seamos nosotros siempre como aquella semilla que cayó en buena tierra. Y produzcamos mucho, demos mucho fruto. Busquemos en todo tiempo la dirección de Dios por medio de su palabra y pidamos entendimiento para poderla llevar por obra. Sí, mi hermano. Vimos estas 4 actitudes, estos 4 terrenos donde cayó la semilla. ¿Cuál eres tú? Si eres el caso de que cayó a un lado del camino, o eres el que cayó entre pedregales, o eres el que cayó entre espinos, no está todo perdido, hermano. Porque hoy es el día en que puedes decir: Señor, yo me agarro de tu mano, me sujeto a ti, me someto a tu voluntad y te pido que me sostengas y me ayudes. Yo voy a seguir adelante para empezar a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Nuevamente, el libro de Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, debemos en todo tiempo llevar por obra lo que la palabra nos enseña. De otra manera, nos engañamos nosotros mismos. Recuerda, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. ¿Qué estamos sembrando? ¿Cuál es nuestro fruto? Y en base a eso, seremos medidos. Bueno, mi hermano, espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Para mí lo fue. Fue un mensaje confrontante, pero yo creo que es un mensaje finalmente edificante, que nos va a ayudar a hacer lo que es más conveniente y lo que es correcto para nosotros como hijos de Dios. Amén. Bueno, pues hermano, terminamos con esta lección. Vamos a pedir que el Señor bendiga esta palabra y al mismo tiempo vamos a orar por tus ofrendas y tus diezmos. ¿Te parece? Cierra tus ojos. Padre, en esta noche una vez más te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra. Gracias, Dios, porque yo sé que el mensaje se queda en el corazón de cada uno de tus hijos conforme a lo que tú tenías destinado para cada uno. En este momento lo único que pedimos es que nos ayudes a ser como aquel caso de la semilla que cayó en buena tierra, que siempre podamos dar fruto que glorifique tu nombre y que glorifique al Padre. Gracias porque nos has escogido, porque nosotros somos tus hijos y porque a pesar de las circunstancias buenas o malas o difíciles que hay en la vida, tú siempre estás con nosotros y nunca nos vas a dejar.
Por ello te damos gracias y te alabamos y bendecimos. Al mismo tiempo, Dios, yo oro por la ofrenda y los diezmos de mis hermanos que han de ser entregados. Yo creo, Dios, que tú bendices al dador alegre y sobre todo bendices al que en obediencia delante de ti trae lo que te pertenece, Dios, porque ya no es nuestro, es tuyo. Y sabemos que si no lo llevamos delante de tu presencia, tu palabra nos enseña que estamos robando. Así que líbranos, Dios, de caer en esta tentación. En este momento yo creo que tú bendices a tu pueblo y a cada uno de tus hijos que con obediencia y que con amor te entregan lo que es tuyo, Señor. Gracias, gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues ha sido todo un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. No olviden de seguirse conectando a los próximos discipulados. Sin duda alguna van a ser discipulados de mucha bendición. Y nos vemos el próximo domingo para estar todos juntos y bendecir el nombre del Señor. Así que ahí nos vemos. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Todo es parte de un perfecto plan. Dios es bueno todo el tiempo. Nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos. En todo tiempo Él nos cuidará. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para